Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, pero antes de empezar me ayudaría mucho si le das like. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. ¿Qué sucedió en Chernóbil? El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón en el año 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. La planta tenía 4 reactores RBMK-1000 con capacidad para producir 1000 megawatts cada uno. Entre los años 1977 y 1983, se pusieron en marcha progresivamente los 4 primeros reactores. El accidente frustró la terminación de otros 2 que estaban en construcción. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en Occidente. Carecían de un edificio de contención adecuado, si es que poseían uno. Los reactores 1 y 2 de Chernóbil carecían de edificios de contención, mientras que los reactores 3 y 4 se hallaban dentro del llamado blindaje biológico superior. ¿Cuál fue la causa? Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en 1 o 2 explosiones sucesivas, seguidas de un incendio generalizado. Las explosiones volaron la tapa del reactor de 1200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por Europa y América del Norte. El hecho. En agosto de 1986, un informe enviado a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que explicaba las causas del accidente en la planta de Chernóbil, reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de ese año, se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello, deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor después de una pérdida del suministro de energía eléctrica principal del reactor. En caso de un corte, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha. Las condiciones bajo las que se realizaría la prueba habían sido acordadas antes del inicio del turno diurno del 25 de abril. Los empleados del turno diurno habían sido instruidos de antemano y estaban familiarizados con los procedimientos. En este momento, otra planta de energía regional quedó inesperadamente fuera de línea, y el controlador de la red eléctrica en Kiev solicitó detener la reducción de la producción eléctrica de Chernóbil, ya que debía satisfacer la demanda pico de la tarde. El director de Chernóbil consintió y postergó la prueba. A pesar de este retraso, los preparativos para la prueba que no afectaran a la potencia del reactor continuaron llevándose a cabo, incluyendo la desactivación del sistema de emergencia de enfriamiento del núcleo, destinado a proporcionar agua a la central en caso de una pérdida de refrigerante. Teniendo en cuenta los otros acontecimientos que se desarrollaron, la influencia que el sistema pudiera haber tenido habría sido muy limitada, pero su inhabilitación como un paso de rutina es una muestra de la inherente falta de atención a la seguridad para esta prueba. Además, de haberse apagado el reactor durante el día, como estaba previsto, es posible que se hubiera tenido más preparación antes de la prueba.
A las 23:04, el controlador de la red de Kiev permitió reanudar la reducción de potencia. El retraso tuvo graves consecuencias. Los empleados del turno diurno se habían ido hacía bastante tiempo, y el turno vespertino también se disponía a salir. El turno nocturno no se había cargo hasta la medianoche. Según el plan original, la prueba debería haber concluido durante el día y el turno nocturno solo habría tenido que monitorear el calor remanente. A la 1:23:05 comenzó el experimento. 4 de las bombas de circulación principales estaban activadas. Durante el funcionamiento normal, 6 de las 8 suelen estar activadas. Se cortó la entrada de vapor a las turbinas, dejando que éstas funcionasen por inercia. Los generadores diésel arrancaron y tendrían que haber cubierto la demanda de energía de las bombas para la 1:23. Mientras tanto, la alimentación de las bombas debía ser suministrada por el generador de la turbina. A medida que disminuía el impulso del generador de la turbina, sin embargo, también lo hizo la electricidad dirigida a las bombas. La reducción del caudal de agua dio lugar al aumento de la formación de huecos de vapor, burbujas, en el núcleo. A la 1:23:40, la computadora Scala registró el inicio de un scram, apagado de emergencia, del reactor, que desencadenaría involuntariamente la explosión. La razón por la que se pulsó el botón AZ5 no se conoce, fuese esta una medida de emergencia en respuesta al aumento de la temperatura o simplemente un método rutinario de apagar el reactor una vez finalizado el experimento. Algunos han sugerido que el botón nunca fue pulsado, sino que la señal se produjo automáticamente por el sistema de protección de emergencia, SPE. Sin embargo, Scala registró una señal claramente manual. Hay acusaciones de que el botón no fue pulsado hasta que el reactor empezó a autodestruirse. Reacciones después del accidente. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino y preparados para controlar el desastre rápidamente. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev, debido a la magnitud de la catástrofe. El jefe del turno nocturno, Yuri Bagdasarov, quiso apagar el reactor, pero el ingeniero en jefe, Nikolai Fomin, no se lo permitió. Se les dieron a los operadores máscaras de gas y tabletas de yoduro de potasio y se les ordenó seguir trabajando. Más tarde Bagdasarov decidió por sí mismo apagar el reactor, dejando solo a quienes operaban los sistemas de refrigeración de emergencia. Los reactores 1 y 2 fueron apagados y puestos en refrigeración de emergencia. Los niveles de radiación en las zonas más afectadas del edificio del reactor se estimaron en 5,6 röntgens por segundo, lo que equivale a más de 20.000 röntgens por hora. Una dosis letal es de alrededor de 100 röntgens por hora, por lo que en algunas zonas los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. El jefe se quedó con los demás operadores en el edificio del reactor hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor. Ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría, incluyendo el jefe, murieron por envenenamiento por radiación dentro de las 3 siguientes semanas. Se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, en la base de la planta las lecturas arrojaron 2080 röntgens. Un ser humano tardaría 15 minutos en absorber la dosis letal. Comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat, y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación.
Desde afuera avisaron del accidente. Las evidencias iniciales de que un grave escape de material radiactivo había ocurrido en Chernóbil no vinieron de las autoridades soviéticas, sino de Suecia, donde el 27 de abril se encontraron partículas radiactivas en las ropas de los trabajadores de la central nuclear de Forsmark, a unos 1100 kilómetros de la central de Chernóbil. Los investigadores suecos, después de determinar que no había escapes en la central sueca, dedujeron que la radiactividad debía provenir de la zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia, dados los vientos dominantes en aquellos días. Los dirigentes de la Unión Soviética habían tomado la decisión política de no dar más detalles. Sin embargo, ante la evidencia, el 14 de mayo el secretario general Mikhail Gorbachev decidió leer un extenso y tardío pero sincero informe en el que reconocía la magnitud de la terrible tragedia. Sin embargo, la prensa internacional manifestó que el informe dado por las autoridades soviéticas minimizaba la magnitud del accidente y deseaba encubrir las posibilidades de efectos colaterales y secundarios que arrojaría al mundo una catástrofe nuclear de esa magnitud, y que empezaban a ser evidentes en todo el mundo, y sobre todo en Europa. La contaminación causó la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia del lugar, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que aún sigue vigente. Tapar el reactor. La comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y aislar el interior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales, y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría riesgo de degradarse seriamente. El resto de reactores de la central están inactivos. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro. Una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de rieles. Se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años. Pata de elefante. La pata de elefante es una masa extremadamente radiactiva compuesta de corium formada durante el accidente de Chernóbil, en abril de 1986, y fue descubierta en diciembre del mismo año. Su nombre lo obtiene debido a su arrugada apariencia y forma, características del pie de un elefante. La masa de corium se encuentra debajo del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Corium es el residuo radiactivo más peligroso del mundo. En resumen, es una especie de lava creada tras la fusión del núcleo del reactor. Es una mezcla de varios elementos como el combustible nuclear, barras de control, partes del reactor, etc. Podría matar a cualquiera que pase unos minutos frente a ella. La exposición del cuerpo humano a la pata de elefante a una distancia de 1 metro en el transcurso de 30 segundos produce mareos, pasados los 2 minutos hemorragias internas, hasta que finalmente se produce la muerte del individuo a los 2 días. En resumen, de acuerdo con foronuclear.org, una serie de errores provocaron que el accidente fuera mayor. Por ejemplo, el lugar no contaba con un recinto de contención, a causa de un mal diseño de la central. Los operadores de la planta dejaron fuera de operación varios sistemas de seguridad, con la finalidad de realizar el experimento. El error de diseño relacionado con el botón AZ5, además, no había entrenamiento para cuando ocurriera algún accidente y no existía un organismo regulador independiente. Una serie de errores que llevaron al accidente, quizás se podría haber evitado.
¿O que no llegase a tal gravedad? Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale like, comenta y haz clic en la campanita. Y no olvides suscribirte y compartir. Abrazo grande y gracias totales.